agradecer al trabajo articulado que se está dando entre la Secretaría de Calidad con el doctor Arnaldo Medina y la Secretaría de Equidad con el doctor Martín Saviñoso. Y bueno, la verdad que este es un encuentro que para mí ha resultado extraordinario. El equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones con Hugo y todo su equipo, y en particular con Silvia Ventolina, que por lo menos para mí me resultó extraordinaria las actividades anteriores. Y bueno, junto con Maya Steinman, que es la coordinadora de atención primaria de la salud, estamos trabajando para los comunitarios poder llevar acciones que tengan que ver con dar una respuesta a la salud mental en este contexto que estamos atravesando y para todo lo que tenemos por delante. Así que, sintéticamente eso, vuelvo a enfatizar el enorme agradecimiento para la Dirección de Salud Mental por estar colaborando con todas estas acciones para quienes están en el primer nivel en el campo de batalla. Así que eso, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, buenos días a todos y todas las enfermeras y enfermeros de nuestros queridos centros de atención primaria. En primer lugar, enviarles un saludo, un abrazo de parte del doctor Arnaldo Medina, el secretario de Calidad del Ministerio, y el doctor Alejandro Colia, el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos. Están ellos también cerca nuestro. Obviamente nos están siguiendo, pero en este momento resolviendo otros temas urgentes. Les hubiera gustado a los dos estar aquí en la apertura, pero cada uno estamos en nuestro puesto de trabajo resolviendo diferentes alternativas. Es una alegría poder estar cerca de ustedes. Esta capacitación, como el conjunto de capacitaciones que estamos haciendo desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y en colaboración, en coordinación con otras áreas del Ministerio, áreas de un ministerio que volvió a ser ministerio hace muy poco y que en esa transformación de Secretaría de Salud a Ministerio hemos hecho un trabajo muy intenso para poder empezar a trabajar coordinadamente con todas las áreas. En ese sentido, esta capacitación apunta a ser mucho más que una capacitación. Nosotros estamos, como dice la diapositiva, la presentación que ustedes están leyendo en este momento, estamos trabajando en un plan de construcción. Estamos construyendo una red nacional para responder en términos de salud mental a los inconvenientes que pueda generar esta pandemia. En ese sentido, hemos identificado las poblaciones en riesgo en términos del autocuidado de la salud mental y en riesgo en el sentido del cuidado de la salud mental de los que tenemos frente a nosotros, de los demás. Y los demás pueden ser los compañeros, o también pueden ser las personas que asistimos, o pueden ser las personas que nos llaman. Así que estamos trabajando para todas esas poblaciones. En este caso es para el personal de enfermería de los centros de atención primaria, que son una base muy importante del sistema de salud. Van a tener hoy herramientas para el autocuidado de la salud mental y el cuidado de la salud mental de los otros, que en el término de emergencias y desastres, en la terminología, se llaman PAP, primera ayuda o primer auxilio psicológico. Son herramientas muy concretas que les van a servir y les van a hacer de utilidad. La doctora Ventolina va a presentar en primer lugar una generalidad de lo que son las emergencias y desastres. Me parece que eso nos pone a todos en situación, siempre en términos de salud mental, y después en el autocuidado y finalmente en las herramientas para el PAP. Esta es una manera de organizar la respuesta de atención. Por eso decimos que es un plan de acción y de construcción de red, porque la red se construye en una respuesta organizada. Lo peor que puede pasar en una emergencia, lo va a resaltar seguramente la doctora Venturina ahora, lo peor que puede ocurrir en una situación de emergencia es que cada uno de los actores del Estado o de la sociedad civil actúen de acuerdo a su mejor saber y entender, porque eso suele producir caos, suele empeorar la situación.
Entonces, lo más difícil ante una emergencia y un desastre es actuar organizadamente. Lo más difícil es organizar todas las fuerzas vivas de la comunidad, oficiales, estatales y también de los sectores de las ONG y del sector de la población en sí misma que también quiere participar y colaborar voluntariamente. Así que el esfuerzo que estamos haciendo, tanto desde el Ministerio en términos de salud física, por llamarlo así, como dentro del Ministerio de la Dirección de Salud Mental y la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria, APS, es tratar de dar una respuesta organizada. Por eso es muy importante las herramientas que le vamos a transmitir para que todos podamos responder organizadamente ante esta situación de la pandemia. Esta era mi breve introducción y le dejo ahora, espero que lo aprovechen. Esto se va a grabar y también vamos a tener después el link. Aprovecho también para transmitirles que hemos subido a la plataforma virtual de capacitación del Ministerio de Salud de la Nación, en la página web, todas las capacitaciones que estamos dando las vamos a subir allí. Ya hay una subida en 2 partes y estamos también ahí, hay material, bibliografía para aquellos que quieran leer y también están todas las recomendaciones que venimos sacando de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones para distintas instancias, monovalentes, situaciones de los servicios de salud mental de los hospitales, recomendaciones para atención remota, para operadores telefónicos, en fin, una serie de recomendaciones que para aquellos que tengan interés les puede ser de utilidad para ustedes o para difundirla entre gente o colegas. Bueno, termino aquí, les mando un abrazo enorme, nos vemos cuando termine la presentación y le cedo la palabra, le doy la palabra a la doctora Venturino. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esta capacitación y entrenamiento rápido está dirigida a los trabajadores que integran los equipos de enfermería. Va a ser una capacitación que vamos a denominar en SMAPS. ¿Qué significa SMAPS? Salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres. La próxima. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de emergencia y de desastre, que puede ser de incidente crítico, pero en este caso vamos a hablar de emergencia y desastre, desde el punto de vista de la salud mental, se produce una perturbación psicosocial que sobrepasa el manejo de afrontamiento de la población afectada. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra población. Se produce un impacto psicosocial, por eso se llama salud mental y apoyo psicosocial, porque el impacto es imposible de separar el impacto social del impacto en la salud mental. Entonces se habla de impacto psicosocial, que son ¿qué? Los efectos que generan los desastres o las situaciones críticas en el ámbito psicológico, en el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito social de los afectados. La próxima. Creo que es bastante claro la siguiente. Es bastante claro que nosotros estamos frente a una situación de desastre. ¿A qué se define desastre? Desastre es el impacto que se produce por la interacción entre ¿qué? Una amenaza, en esta situación en particular, en la pandemia, la amenaza es la amenaza de la enfermedad, la amenaza que produce el virus respecto de enfermarnos, una amenaza ¿dónde? ¿Que impacta dónde? En una población vulnerable. Cuando se habla de población vulnerable en estas situaciones de desastre en general, no estamos hablando de población de riesgo por grupo etario, hablamos de una población global que se encontraba vulnerable al impacto de esta amenaza, porque como se habrán dado cuenta, solamente con leer algunas noticias, la pandemia por COVID-19 ha resultado un desastre en muchos países, en muchas regiones. ¿Qué produce ese impacto? La magnitud de ese impacto crea una interrupción en los funcionamientos de las sociedades. O sea, hay una desproporción entre los medios necesarios para superarla y lo que dispone la sociedad, la comunidad afectada. Entonces, en este momento estamos frente a la amenaza
de un desastre, la próxima. Nosotros vamos a pensarnos como trabajadores de la salud la siguiente. Nosotros vamos a pensarnos como trabajadores de la salud en el marco de la gestión integral de riesgo de desastre. La diapo siguiente, porfi. Cuando uno se piensa como parte de la gestión integral de riesgo de desastre, ocurre algo muy interesante, que en principio, ¿qué tiene el desastre como concepto? Que uno tiene una amenaza, tiene una población vulnerable y la resultante de eso es el riesgo. La anterior, porfi. En el riesgo tenemos una gran ventaja, que es que el riesgo se puede medir, se puede gestionar. ¿Y esto qué significa? Que si yo tengo un conocimiento de lo que está pasando o de lo que puede llegar a pasar, yo puedo reducir el riesgo del impacto que deje en el mediano y en el largo plazo este desastre. Fíjense que nosotros como país estamos transitando dos etapas de la gestión de riesgo de desastre. Estamos transitando la etapa de mitigación, el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Para qué es? Para reducir el impacto, para que nos encuentre mejor preparados como sistema de salud, o sea, ¿para gestionar qué? Para gestionar el riesgo. ¿Para qué? Para manejar mejor la crisis, o sea, cuando el pico de contagios se eleve y la demanda al sistema de salud sea mayor, para que yo esté en mejores condiciones de dar una respuesta. ¿Para qué? Para que el momento en que tengamos que recuperarnos, que salir adelante, el resultado del impacto sea menor. En este caso lo vamos a medir nada más ni nada menos que en la morbimortalidad de una enfermedad. Obviamente, como en todas las situaciones de desastres, a nivel global hay un impacto también social, hay un impacto económico. Por eso la gestión del riesgo implica que implica transitar y poner en la balanza permanentemente. Los que gestionan el riesgo permanentemente tienen que evaluar cada una de las dimensiones que atraviesa la situación. Por eso, por ejemplo, hay provincias donde por condición geográfica, por densidad poblacional, se han podido, ¿sí?, generar condiciones para reducir el aislamiento preventivo obligatorio, y hay otras que no. ¿Por qué? Porque la realidad, ¿sí?, marca un insumo distinto para gestionar distinto en una región que en otra región. Como decía nuestro ministro, tenemos varias Argentinas, o sea, hay una sola Argentina, pero las regiones son muy distintas. Entonces, la idea de gestión y de ser parte de la gestión de riesgo, por ejemplo, si hoy la población tomara globalmente la dimensión de que puede ser parte de la solución y no del problema, acatando las reglas del aislamiento preventivo obligatorio, la población se daría cuenta de que realmente tiene en sus manos la capacidad de reducir la morbimortalidad de este virus. La próxima. Entonces, la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias y desastres, la SMAPS, es una estrategia imprescindible para la reducción de riesgo de desastre. Fíjense cuánto ha costado que la población entienda que quedarse en casa no es que te manden a estar privado de la libertad, sino que es parte de una estrategia de una gestión de riesgo de desastre. Fíjense cómo la salud mental no solo no está separada, la próxima, sino que es una condición necesaria, ¿sí? ¿Para qué? Para detener la transmisión, para prevenir el riesgo. ¿Y quiénes tenemos que estar formados en SMAPS? ¿Quiénes tenemos que SMAPS? Todas, todos, todes. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser conscientes
y apuntar a lo que se llama un cambio de conducta social. Porque el SMAPS, entre otras cosas, está dirigida a que las personas ¿sí? sean conscientes, autónomas y que consideren que si siguen determinadas reglas, tienen la chance de reducir el impacto en la salud global, pero también en su salud mental, de cómo va a devenir la situación cuando salgamos de esta pandemia. Porque como toda pandemia, la humanidad ha atravesado muchísimas pandemias, como toda pandemia en algún momento va a terminar. Y lo importante que es que termine de la mejor manera posible, la próxima. En las situaciones ¿sí? de emergencia y de desastre, el impacto psicosocial, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con lo que se llaman reacciones esperables a las situaciones amenazantes. A ver, hay un contexto de incertidumbre global. En este caso es una incertidumbre muy clara porque estamos frente a una enfermedad que no tiene aún ni la vacuna ni el tratamiento de certeza, con lo cual lo que se van a manifestar son las reacciones esperables ¿a qué? Las reacciones esperables a la respuesta neurofisiológica del estrés. O sea, son reacciones normales. Todos nosotros, todas nosotras vamos a estar atravesados por la respuesta neurofisiológica del estrés. ¿Todo el tiempo? No. Justamente parte de la estrategia del SMAPS es poder colaborar para que las personas no tengamos activada todo el tiempo la respuesta del estrés, lo cual nos pondría en una mayor situación de riesgo de que a posteriori desarrollemos un padecimiento psíquico. La próxima. Entonces, tenemos una situación crítica. La vamos a llamar incidente crítico, ¿por qué? Porque le vamos a quitar la connotación dramática al tema, ¿sí? Porque las palabras desastre, catástrofe, tragedia, emergencia, tienen connotaciones emocionales que nos hacen pensar que siempre va a terminar mal la situación, que nadie va a poder superar la situación. Sin embargo, si usamos el término incidente crítico, lo que vamos a tener en cuenta es, hay una situación crítica que genera ¿sí? la respuesta neurofisiológica del estrés, que se manifiesta como las reacciones esperables, pero que una atención temprana, oportuna, preventiva va a reducir el riesgo de ¿qué? De padecimientos psíquicos a posteriori. La próxima. Ahora, se sabe, ¿sí? que la eficacia, la efectividad de un servicio de intervención en crisis es directamente proporcional al tiempo y al lugar de la ocurrencia de la situación crítica. Y entonces, ¿podemos tener un ejército de terapeutas? No, al contrario, lo único que harían es tener más contagio, entorpecer las acciones. ¿Quiénes son los que van a proveer esta SMAPS, esta salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres? Los que integran esa primera línea de respuesta. ¿Quiénes son los que integran esa primera línea de respuesta? Las fuerzas de seguridad, los bomberos, los socorristas, los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud representamos esa primera línea de respuesta, mucho más lo que trabajamos en la comunidad, en relación directa con las personas, mucho más lo que trabajamos en las guardias, mucho más lo que trabajamos en el primer nivel de atención. Por supuesto que muchas veces los voluntarios, los docentes, los religiosos van a ser esa primera línea de respuesta, porque podría ser una situación crítica que acontezca adentro de una escuela, fallecimiento de un chico por un incidente vial,
de una maestra por una enfermedad. O sea, esas situaciones que son del orden de lo impensable, que siempre nos toman por sorpresa. Entonces, pensemos, esta capacitación, hoy en particular, ¿a quiénes va dirigido? A quienes integran los equipos de enfermería, que básicamente son quienes están ahí. ¿Sí? Yo en muchos años de trabajo como médica, yo soy médica psiquiatra, pero tengo muchos años de trabajo en un hospital general, además de luego en las emergencias y desastres, y el equipo con el que uno está codo a codo todo el día, todo el tiempo, es el equipo de enfermería, el que tiene contacto permanente con los pacientes, es el equipo de enfermería. Entonces, cuanto más pensarse como equipo de primera línea de respuesta si es uno trabajador de un equipo que integra un equipo de enfermería. La próxima. Entonces, tengamos presente algo. La salud mental en emergencias y desastres, la siguiente, por fin. La salud mental en emergencias y desastres se dice que es pragmática. ¿Qué significa de que es pragmática? Que no se necesita ser especialista para dar SMAPs. Que cualquier persona que haya recibido un entrenamiento puede y debe dar SMAPs. ¿Por qué digo puede y debe? Porque se sabe que si uno da SMAPs, tiene muchas más chances de reducir el impacto negativo en la salud mental de las situaciones críticas de todos los afectados. La próxima. Y cuando hablamos de todos los afectados, ¿de quiénes hablamos? Atención con esto, porque en este momento esta diapo es un poquito tramposa. ¿Por qué digo un poquito tramposa? Porque hay una clasificación que dice que se interviene distinto con los afectados directos, con los familiares, con los equipos de intervención, con la comunidad, con la gente que tiene el estrés vicario. El estrés vicario es el estrés del testigo, el estrés de alguien que es testigo de sufrimiento humano. Ahora yo los invito a hacer una reflexión, porque esta primera parte de la charla va dirigida a cómo cuidamos a los otros, a los otros. Pero, a ver, nosotros, los trabajadores de la salud mental, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los equipos de enfermería, o sea, los que vamos a estar ahí con los pacientes, con los familiares, podemos ser afectados directos, podemos ser familiares, podemos ser equipo de intervención, de hecho somos equipo de intervención, somos parte de la comunidad toda y también tenemos el estrés vicario. O sea, también padecemos por ver lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, atención con esto, porque lo que vamos a ver hoy implica que seamos conscientes que de una u otra manera todos vamos a estar afectados. La próxima. Entonces, ¿qué acontece, ¿sí?, cuando estamos frente a un ambiente impredecible? ¿Qué les pasa a las personas? Porque esto de lo que estamos hablando es una reacción fisiológica de la fisiología animal. O sea, y como nosotros tenemos una fisiología animal, vamos a responder casi igual que un gato, que un perro, con una diferencia que ya la vamos a ver. Porque el gato y el perro miden el peligro, se evalúan y si se sienten que pueden ganar la batalla, atacan. Y si piensan que no, huyen. Los seres humanos, como nos ponemos un poquito irracionales, como vamos a ver hoy, porque, claro, las hormonas del estrés bloquean muchas veces el razonamiento, y yo respondo en ataque o en huida. Racionalmente, no. Las personas nos volvemos
irracionales muchas veces, hablo de la población general, después vamos a hablar de qué nos pasa a nosotros, los trabajadores que estamos entrenados, las personas nos volvemos irracionales. Entonces, ¿qué pasa? Algo de esa dimensión del control interno con el que aprendimos a transitar en la vida se altera. El ambiente se vuelve impredecible. Hay un gesto que yo suelo ver, yo tengo algunos pacientes que estoy atendiendo por Skype, que venía siguiendo de hace tiempo atrás, y es muy interesante, ¿no? Porque yo estoy en el aislamiento preventivo obligatorio antes de que fuera obligatorio. Estoy guardada en mi casa desde el día. Con la constante que es que los que podemos quedarnos en casa, nos quedemos en casa, para que los que tienen que ser, como la mayoría de ustedes, con un desborde del sistema de salud. Porque ¿de qué se trata esto? De que si yo tengo una conciencia de que quedándome en casa no solo me cuido yo, no solo no contagio a otros, sino que cuido al equipo de salud, que cuido al equipo de enfermería, que cuido al equipo de los médicos, que cuido a las fuerzas de seguridad, voy a tener otra reacción frente al tener que quedarme en casa. No es que me quedo en casa porque el papá presidente me mandó a quedarme en casa. Me quedo en casa porque tengo conciencia de que si me quedo en casa, me cuido, cuido a los otros y cuido al equipo de salud. No lo pongo en la situación de que tenga que intervenir en una situación de desborde. Entonces, volviendo, los seres humanos no hacemos como los animales, que miden si pueden atacar y atacan o si es mejor huir y huyen. No, los seres humanos tenemos respuestas. A veces que la gente, que si uno no supiera que son reacciones normales, diría, pero ¿qué está pasando? La siguiente, por favor. Esta persona se volvió loca. ¿Cómo puede ser? ¿Se está incendiando la casa y vuelve a entrar para buscar los documentos? ¿Quiere salir de las Torres Gemelas y se tira desde el piso 30? No se volvió loca. Que frente a la percepción de amenaza y de peligro, los seres humanos bloqueamos lo que se llama el cerebro que tenemos aquí, nos ponemos irracionales, perdemos la dimensión del control sobre el ambiente se vuelve incierto, impredecible, y entonces, ¿qué sucede? Se eleva el nivel de ansiedad. Y las respuestas la próxima, van a ser lo que se llama respuestas o reacciones esperables a la respuesta neurofisiológica del estrés. ¿Cómo se manifiestan? Y ustedes lo van a ver, lo van a percibir en ustedes, lo van a ver en los compañeros y compañeras, y lo van a ver en los familiares, en los pacientes. Uno lo puede ver en la calle. Está todo el mundo como si fuera el gato con los pelos parados. ¿Cómo se manifiesta? En principio se dispara el hiperalerta. La respuesta neurofisiológica del estrés nos pone en alerta. Me pongo irritable, tengo ansiedad, ira, enojo, me cuesta dormir, me aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Y sucede un mecanismo, que es un mecanismo que vamos a tener que tener en cuenta, muy en cuenta, para la población y para nosotros. Frente a la respuesta del hiperalerta, aumenta la atención involuntaria. Yo me sobresalto, estoy como más sensible a los ruidos, estoy irritado. ¿Por qué? Porque me percibo bajo peligro y no puedo detectar bien dónde está el peligro. Pero la atención, que es una función psíquica, es como una especie de torta. Si nosotros una porcioncita chiquita de atención involuntaria con la que circulamos todo el día, porque uno no anda sobresaltándose todo el día frente a los ruidos, tiene toda la atención voluntaria disponible y se puede concentrar,
puede, a partir de concentrarse, fijar en la memoria los conceptos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo alta la atención involuntaria, se reduce la porción de la torta de la atención voluntaria. Entonces voy a tener problemas para concentrarme. Obviamente mi memoria, que depende de la concentración, voy a estar leyendo una página, terminé y dije, no sé qué leí. ¿Vieron que a veces le pasa a uno que, porque está con la cabeza en otra cosa, cuando uno está en hiperalerta, suele suceder eso? Y entonces, como el hiperalerta es una sensación desagradable, no es que yo estoy punchi punchi para arriba. Yo estoy irritado, no puedo dormir, todo me molesta, estoy tenso, tengo las manos frías. Empiezo a desarrollar muchas veces conductas evitativas, ¿sí? O entro en un estado de anestesiamiento emocional, como de embotamiento, o tengo otras conductas evitativas, que es tratar de calmar el hiperalerta ¿con qué? Con consumo. Los trabajadores de la salud tenemos distintos tipos de consumo. El más frecuente es el de alcohol, porque es libre, es barato y hasta rico. El problema es que ustedes, como no les tengo que explicar que el alcohol tiene mecanismo de tolerancia, o sea que lo que necesito una pequeña dosis al principio para tranquilizarme y dormir, cada vez necesito una dosis mayor y el riesgo de desarrollar una adicción a partir de estar con un estrés sostenido, hiperalerta sostenido y querer calmarlo, es altísimo. Por eso es algo en lo que tenemos que estar muy atentos. Ya lo vamos a volver a ver porque es un tema muy importante en los equipos de primera línea de respuesta, incluidos los trabajadores de la salud. Obviamente de las memorias recurrentes no vamos a hablar ya, seguramente tendremos otras capacitaciones, pero tienen que ver con que, pasadas las situaciones, a veces nos retornan imágenes, es como que se nos quedaran pegadas escenas, olores, voces, sonidos. Puede ser que muchos de ustedes que tengan alguna situación vivida, ¿sí? En el trabajo o no. ¿Sí? Mucha gente dice, uy, yo tuve un incidente vial y después, cada vez que paso por la esquina donde tuve el choque, se me acelera el pulso. O no quiero volver a pasar por ese lugar. ¿Sí? Esas son las memorias recurrentes. Justamente las SMAPs están dirigidas, la próxima, ¿a qué? A que no quede fijada una situación crítica como esa memoria recurrente. Bien, esas reacciones esperables son las que dijimos recién. Y es muy fácil que ustedes lo tengan en cuenta esto. Van a estar impacientes, intolerantes, irritables, con alteraciones del sueño. Y fíjense, estoy hablando en nosotros, o sea, ustedes, yo, los trabajadores de la salud, recuerden que podemos ser parte de toda esa línea de afectados, con lo cual el nivel de exposición que tenemos es mayor que el de la población general. Por eso tenemos que tener herramientas, porque hay algo que es inherente. Vamos a ver hoy algunas cosas de otros países también. Hay algo que es inherente a la tarea, que no tiene que ver solamente con el contexto, que no es un problema de la Argentina, que no es un problema de ser latino. Los trabajadores de la salud de Inglaterra, de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, tienen las mismas características. Podemos compartir en otra clase enorme cantidad de estadísticas. Hay algo inherente a lidiar todo el tiempo con el sufrimiento humano. Hay algo inherente a la vocación que elegimos, que es una vocación de servicio, solidaria. Hay algo inherente a eso que nos transforma en población vulnerable, con lo cual, junto con el título,
tendríamos que tener el manual de cómo cuidarnos. Abajo de un brazo el título, de lo que sea, de cualquier tipo de integrante de equipo de salud. Junto con el título, un manualcito de cómo cuidarnos. ¿Por qué? Porque el riesgo de que nos impacte en nuestra salud es altísimo, acá y en la China. Ya hay estadísticas de qué le pasa a los médicos chinos y a los enfermeros chinos. La próxima. Hay otras reacciones que son reacciones generales, pero que también las vamos a tener, que son reacciones más ligadas a situaciones de duelo. Pero, ¿qué pasa? Es muy difícil que no atravesemos alguna situación de duelo. Y tenemos que estar atentos porque se van a morir pacientes. Nosotros sabemos que eso va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos todo el recurso? No, no necesariamente. Porque no tenemos un tratamiento de certeza para esta enfermedad. Entonces, se aplican todos los protocolos, pero aún aplicando todos los protocolos, el resultado muchas veces no va a ser el que nosotros esperamos. Entonces, nos va a agarrar rabia, miedo, sentimiento de culpa. ¿Sí? ¿Estamos haciendo todo mal? No pensemos eso. No, estamos haciendo lo mejor, estamos dando lo mejor. Nos formamos, elegimos esta profesión. Elegimos esta profesión para ayudar y disminuir el sufrimiento humano. ¿Eso es siempre posible? No. Lo que sí es posible es proteger nuestra salud mental y proteger la salud mental del otro. La próxima. Frente a una situación, obviamente, de una enfermedad infectocontagiosa como esta, infectocontagiosa, si las hay, va a haber reacciones que son específicas, ¿no? Que es el miedo al contagio, el miedo a contagiar a otros. La próxima. Y fíjense que abajo, en estas diapos, hace referencia a los organismos internacionales. Vuelvo a decirles, esto no es algo que nos pasa a nosotros, pasa en el mundo, pasa en todas las pandemias. Pasó en la Argentina, en el H1N1, después vamos a ver algunas cositas de las que trabajamos en el H1N1. Pero entonces, pensemos que vamos a estar la próxima con reacciones esperables frente a una situación crítica. Y que esas reacciones son reacciones normales, son esperables. Que vamos a tener sensaciones de desamparo, de soledad, de depresión, que lo importante es que sean reacciones, que no se transformen en ¿qué? En síntomas, porque ¿cuál es la diferencia entre reacciones y síntomas? Reacciones, respuesta neurofisiológica del estrés, aparecen reacciones. Ahora, si estas reacciones tienden a cronificarse porque la respuesta del estrés se mantiene activa, devienen en síntomas. ¿Y qué significa síntomas? Ustedes saben mejor que yo que síntoma es indicador de una patología. Como la fiebre es indicador de un proceso inflamatorio o infeccioso, bueno, en la salud mental lo mismo. Entonces nosotros, ¿para qué damos SMAPs? Para que las reacciones no se transformen en síntomas. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores que modulan el impacto de esa situación? ¿Sí? Que dispara la percepción de amenaza, que dispara la respuesta neurofisiológica del estrés. El soporte psicosocial, el soporte social, ¿no? El poder compartir con otro, el estar acompañado, el sentirse acompañado y el poder acompañar. Las atribuciones del control interno, las personas tenemos muy baja tolerancia a perder el control de las situaciones. De hecho, tenemos la ilusión de que controlamos más cosas de las que controlamos. Miren la cantidad de gente que tenía planeado lo que iba a, no sé, un viaje para el año 2021, ¿no? Uno vive con la ilusión de que controla más cosas de las que en realidad controla. Entonces, cuando algo altera la dimensión de
de las atribuciones del control interno, más se nos dispara todavía, ¿qué? La percepción de amenaza. La percepción de amenaza, se sabe que para los seres humanos uno puede estar percibiéndose bajo amenaza aún sin estarlo, y que puede quedar activada todo el tiempo, y que es directamente proporcional el impacto negativo en la salud mental. Y a esta altura ustedes ya estarán de acuerdo conmigo que no se puede separar la salud mental de la salud, porque si me aumenta la frecuencia cardíaca, si me aumenta la tensión arterial, si además tengo riesgo de empezar a consumir alcohol, bueno, parece que la respuesta neurofisiológica del estrés no es algo que solamente depende de la salud mental. Impacta en toda la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me percibo bajo amenaza, les decía, el riesgo de desarrollar una patología, un padecimiento psíquico, es directamente proporcional al tiempo de qué? Al tiempo en que esté activada la percepción de amenaza. Por eso, por ejemplo, un campo de concentración produce mucho más riesgo de trauma. Un 85% de las personas que tuvieron un campo de concentración hacen un trastorno postraumático. ¿Por qué? Porque la percepción de amenaza es constante, sostenida, permanente. Pero nosotros, como vamos a ver, podemos intervenir para reducir la percepción de amenaza. La próxima. Una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando intervenimos con los pacientes, los familiares, con la comunidad, pero también respecto de nosotros mismos. Las atribuciones del control interno tienen dos vías. Como no toleramos la dimensión del azar, estamos tratando de explicarnos por qué pasó lo que pasó. Todavía hay gente que se está tratando de explicar y hacen millones de lucubraciones de por qué estamos bajo esta situación y se agarra la cabeza, No puede ser esto, no puede ser. Todavía no puede creer lo que estamos viviendo. Muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Y eso que somos trabajadores de la salud lo estamos viendo, pero es como el orden de lo impensable. ¿Cómo puede ser esto que estamos viviendo? Pero ¿qué pasa? Hay como una tentación humana de tratar de explicar por qué. Y en esa tentación humana lo que aparece es que siempre empezamos a buscar culpables. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué hice esto y no hice lo otro? ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué no la dejé ir? Y eso es un elemento de riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque en eso está el núcleo de lo que es el sentimiento de culpa. Yo trabajé muchos años con excombatientes de la guerra de Malvinas. Y esto estaba presente, porque yo sobreviví y mi compañero no. Como si alguien pudiera elegir quién sobrevive y quién no. No es algo que podemos hacer. No sabemos por qué cayó la bomba acá y no cayó acá. Entonces, la dimensión del control interno tiene que ser prospectiva. ¿Qué significa? Que yo aprenda de lo vivido. ¿Para qué? Para ser resiliente, para construir mejor, para salir fortalecido de lo vivido. Para eso es la dimensión del control interno prospectiva, que es de mejor pronóstico, porque cuando yo aprendo, vieron que dice que el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra es el ser humano. Es cierto, pero también es cierto que muchísimas veces aprendemos. No tenemos que ser tan injustos con nosotros, porque muchas veces aprendemos. En algunas cosas nos cuesta más, en otras nos cuesta menos, pero justamente la forma de aprender es no echarse la culpa por lo que hicimos mal para atrás. Porque en realidad hicimos lo mejor que pudimos. ¿Se entiende? La próxima. Entonces, y machaco mucho en eso porque son los trabajadores de la salud
es una de las cosas que más impacta, ¿eh? Por eso en otras capacitaciones no hice tanto hincapié en esto. Pero como nos conocemos los trabajadores de la salud en general, y más los que estamos ahí en la primera línea de respuesta, que tenemos que tomar decisiones rápidas, la salud mental en emergencias y desastres, ¿sí?, es pragmática, decíamos. Y las pautas de intervención son pragmáticas. La próxima. Se interviene teniendo en cuenta la pirámide de la IAS. La IAS es uno de los manuales que yo sé, quizá ahora ustedes no tengan tiempo de ponerse a leer un manual. Son muy simples, muy fáciles de entender. No están hechos para especialistas, están hechos justamente para equipos que intervienen en la primera línea. ¿Y qué dicen la pirámide y el IAS? Que para cuidar la salud mental en una situación crítica, en una emergencia, en un desastre, lo primero que hay que tener son las consideraciones sociales sobre los servicios básicos y sobre la seguridad. Dar un vaso de agua, ofrecer abrigo, ofrecer conectarse con un familiar. En esta situación vamos a tener algo muy particular, que es que muchas veces vamos a hacer el soporte social de las personas que estén internadas. Muchas veces porque las personas no van a poder tener contacto con sus familiares. Entonces vamos a tener ese rol que ya teníamos de antes, porque antes lo teníamos, pero había horarios de visita, por ejemplo. Y ahora eso con los pacientes que estén con COVID, internados por COVID, nosotros vamos a hacer su soporte social. Y esto tenemos que tenerlo en claro. ¿Para qué? Para cuidarnos nosotros. No solo para cuidar al paciente, porque es una carga emocional muy alta saber que uno es el soporte social. Recuerdo una noticia que leí hace un tiempo de una enfermera de terapia intensiva que decía: le prometí que todo iba a estar bien y le fallé, llorando. Claro, como vamos a ver después, uno no puede prometer cosas que no puede cumplir. Pero además, uno en ese momento siente que tiene que decir algo. Bueno, hoy vamos a ver, como dijo Hugo en la introducción, la primera ayuda psicológica, qué decir y qué no decir. La próxima. En el momento agudísimo, se interviene con algunos principios. No nos da el tiempo para profundizar en esto, pero va a haber algunos de ustedes que tengan que usar estos principios. Yo los invito a que ustedes vean la capacitación que se dio para las fuerzas de seguridad en donde se hizo hincapié en estos principios, porque claro, en una charla de 1 hora no podemos ver todo y hay que privilegiar, ¿sí?, ese recurso escaso que es el tiempo, pero justamente en la otra charla se hizo hincapié en esto. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos que reducir la exposición a la situación que dispara la percepción de amenaza para cortar la respuesta neurofisiológica del estrés, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proteger del sobreestímulo, por ejemplo, y protegernos a nosotros, no estar mirando las noticias todo el tiempo. Tenemos que conectar transmitiéndole a un familiar que le vamos a poder contar al paciente, que nos diga qué quiere que le digamos y le vamos a poder contar. Vamos a tenderle metafóricamente la mano estando ahí. Pero para esto los invito a que vayan a la otra capacitación, vamos a la próxima. Digo, la capacitación que se dio para fuerzas de seguridad, en donde se profundizaba cómo se van a compartir todos los recursos y los links. La pueden ver ahí, en el aula virtual del Ministerio. Vamos a ver algo sobre la guía de primera ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque seguramente, no importa si somos enfermeros, enfermeras de la guardia, enfermeras de terapia intensiva, vamos a tener que hacer primera ayuda psicológica. La próxima. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? Es una asistencia humanitaria bien práctica de apoyo de un ser humano a otro ser humano que
está expuesto a una situación muy estresante y angustiante. Y ustedes dirán, bueno, los trabajadores de la salud mental nos van a tener que hacer papa a nosotros. Sí, se dio una capacitación sobre esto, justamente en donde los que integramos los equipos de salud mental tenemos que darle pap a nuestros compañeros que están ahí en la primera línea de respuesta. Entre ellos están ustedes. Entonces, implica dar ayuda, apoyo básico, no invasivo, no obligar a las personas a hablar, evaluar las necesidades y preocupaciones, porque de pronto ustedes pueden compartir. En este momento en algunos hospitales ya se está aplicando esto y claro, el equipo de enfermería comparte preocupaciones. Pensando que el equipo de salud mental las va a resolver todas, no. Pero comparte estas preocupaciones, el equipo de salud mental puede transmitirlas, pero además, ya en sí mismo compartir las preocupaciones, ¿a dónde nos remite? A lo que hablábamos de apoyo psicosocial. La próxima. La primera ayuda psicológica, que es escuchar a las personas, reconfortarlas, ayudarlas a que se calmen, o sea, que no entren en estado de desesperación, darles información. ¿Cuántas veces ustedes van a actuar dando información de a dónde se tienen que remitir, qué número telefónico tienen que llamar, dónde pueden conseguir datos? Y proteger a las personas de ulteriores peligros, porque va a haber mucha gente desesperada, por ejemplo, que quiere entrar a ver a sus familiares, cuando nosotros sabemos que cuando está internado un paciente tiene que estar aislado. La próxima. La primera ayuda psicológica no es algo que puedan hacer los profesionales solamente. ¿Sí? Es para todo aquel que esté entrenado. Ustedes con esta charla y con un poco de práctica que hagan entre ustedes van a estar entrenados. Por eso se llama capacitación rápida. Son las capacitaciones que se dan en el mundo cuando ocurre un desastre. Uno tiene un maletín de herramientas, de capacitaciones y de intervenciones y saca de ese maletín de herramientas las más acorde a la situación. La PAP es un maletín de herramientas apropiado para esta situación. No es una intervención psicológica, no sientan ni que van a tener que ser psicólogos, ni mucho menos. No implica que le cuenten a ustedes las personas. Si la gente no quiere hablar, no hay que forzar a hablar. Y es algo así como los primeros auxilios a la cirugía, por ejemplo, es, yo hago una intervención de primer auxilio, no me refiero a ustedes, a la población en general, hace una intervención de primer auxilio, porque ustedes hacen primeros auxilios profesionales, no hacen el primer auxilio que hace una persona que acaba de ver un chico que chocó con la moto y se cayó y le dice no te muevas porque está contraindicado moverse. ¿Hasta qué? Hasta que llega alguien que sabe cómo moverlo. Entonces, ese primer auxilio a una intervención profesional. La PAP es eso, acompañar a las personas en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para detectar si necesita una intervención profesional, que llegue en las mejores condiciones. La próxima. Entonces, los objetivos de la PAP, ¿para qué son? Básicamente, para que las personas encuentren algunas respuestas que los ayuden, sea a encontrar su funcionamiento, a sentir que pueden percibir bajo control. Y de hecho podemos tener bajo control un montón de cosas. Que no podamos controlar al virus no significa que no podamos controlar nuestra conducta. ¿Y para qué está dirigida? Para mitigar, para reducir el impacto en la salud mental, en la salud, porque si uno reduce el impacto en la salud mental, sabe que, por ejemplo, va a tener menos consumo de alcohol, menos violencia intrafamiliar. No está separada la salud mental de la salud. La próxima. Y entonces, considerando, ¿sí?, las condiciones de seguridad, de dignidad, de derechos, la siguiente, vamos a dar primera ayuda psicológica. ¿Por qué? La siguiente, porfi.
porque se sabe que a la larga las personas sobreviven mejor a las situaciones, se encuentran mejor, a la larga les va mejor. ¿Cuándo? Cuando pudieron sentirse seguras, conectadas con otros, tranquilas, con esperanza. Porque en este momento es como una situación de desesperanza que no se corresponde con la realidad. Como si nos fuéramos a morir todos, todas, todes. No, justamente, como hablábamos al principio de la charla, ¿de qué se trata gestionar el riesgo de este desastre? De que tenga el menor impacto posible en la comunidad. La comunidad toda, porque todos somos parte de la comunidad. Ocupemos el rol que ocupemos. La próxima. Y entonces, ¿qué plantea la PAP? La PAP plantea algo súper, súper, súper importante, que es que antes de dar PAP, yo me tengo que cuidar a mí mismo. Antes de ponerle la mascarilla frente a la despresurización del avión, al nene, me la tengo que poner yo. O sea, yo tengo que chequear que estoy en condiciones para dar PAP. Tengo que chequear cómo estoy yo. Entonces, la PAP comienza y termina con el propio cuidado. La siguiente. ¿Qué debemos hacer y qué decir? La primera cosa es siempre presentarnos, siempre decir quiénes somos, a dónde pertenecemos. Ya eso tranquiliza, pero además conecta, porque a veces la gente está en tal estado de shock que para conectarse consigo mismo necesita que venga alguien y diga, yo soy fulano de tal unidad sanitaria, de tal CAPS, de tal sala. Porque puede que encontremos gente en la calle en este estado, porque ustedes van a trabajar, muchos de ustedes trabajan directamente con la comunidad. Hay que respetar la privacidad, mantener la confidencialidad. Atención con esto, actuar con calma, no mentir, no mentir. Ya sé que vamos a estar tentados de decir, bueno, tranquilo, todo va a salir bien. No, primero porque eso no sabemos. La verdad es que no sabemos. Y un dato fundamental cuando uno da la PAP, porque además habitualmente se hace un seguimiento después de que uno da una PAP, porque la gente cuando uno le escucha en la situación crítica, después lo busca. A ustedes ya les debe haber pasado más de una vez, porque muchos hace años que trabajan. Entonces debe haber gente que vaya a la guardia cuando sabe que están ustedes de guardia, que espere su turno para ir. ¿Por qué? Porque se establece un vínculo de confianza. Entonces, en la PAP, para que funcione, hay que establecer un vínculo de confianza. Yo tengo que poder confiar y apoyarme en el otro. Y si yo miento, aunque sea para calmar falsamente a alguien, me vuelvo poco confiable. La próxima. Entonces, yo tengo que dar información, tengo que transmitir con calma que comprendo lo que me está diciendo, tengo que colaborar en fortalecer a la otra persona, no ningunearla en sus sentimientos. La próxima, ahora vamos a ver qué significa eso. Ustedes deben entender qué significa no ningunear los sentimientos, pero lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Hay que hacer énfasis en la importancia de cumplir con las medidas de prevención. Perdón. Hay que hacer énfasis en cumplir con las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar la enfermedad, evitar el contagio. Y además, ¿por qué? Ustedes ya lo deben estar pensando. Porque recupero algo de la dimensión del control interno. Es algo que yo puedo hacer frente a esta situación. Y eso en sí mismo me hace bien. La próxima.
atención que se está dando con el COVID, esta situación de la estigmatización. Y los trabajadores de la salud la tenemos doble encima. ¿Vieron las cosas que pasa? Que si somos trabajadores de la salud en todos lados nos miran a ver si parece que fuéramos nosotros los que llevamos la peste. Un horror. Encima de que nosotros vamos a poner el cuerpo a trabajar, a entregar todo nuestro conocimiento, nuestro deseo de ayudar al prójimo, nos miran torcidos. Bueno, no estigmatizar y no dejarse estigmatizar. De eso vamos a hablar ahora, la próxima. ¿Qué no decir? No hay que presionar a la gente a hablar, no hay que interrumpir, hay que estar dispuesto a escuchar. Siempre es mejor, algo que a los argentinos nos cuesta un montón, en general. Está bien que esto que tenemos varias argentinas, quizá haya algunas comunidades que no sean tan charlatanes como somos en algunas provincias. Nos gusta hablar, pero en la PAP es mejor escuchar y hablar menos. ¿Por qué? No hay que interrumpir, hay que dejar que la gente hable, porque es un desahogo emocional. No sentirse afectado por el enojo del otro o la hostilidad. ¿Por qué? Porque es una reacción esperable de la situación, no es conmigo, si ni me conoce. No sabe ni cómo me llamo. Y en una de esas, la primera reacción es, te ladro. ¿Vieron cómo llega la gente al sistema de salud, al centro de salud, un hospital, una sala? Todo el mundo llega sacado. Si no me conocen, no es conmigo. Entonces yo no lo tengo que tomar como personal. Yo no tengo que tomar ese enojo como personal. Entonces yo voy a estar tranquilo, voy a estar calmo. Y en lugar de ponerme a discutir, voy a decir, bueno, esta persona está bajo los efectos de la reacción esperable, está con ira, con irritabilidad. Si yo le hablo calmo, si yo no le miento, si yo le escucho, si yo no le interrumpo, si le doy información, la próxima, es probable que vaya bajando esa reacción esperable, que el hiperalerta baje y que me pueda escuchar. Obviamente no hay que usar palabras técnicas, ¿sí? Que a veces los trabajadores de la salud solemos usar alguna jerga técnica. No prometer lo que no pueda cumplir. Recuerden lo que hablamos de la enfermera. Pero además esa es una emoción que tenemos todo el tiempo, ¿no? Uno estudió esto casi como para sanar a todo el mundo. Y hay cosas donde no podemos sanar. Entonces, recuerden, no estigmatizar, no transmitir de que te contagiaste porque quisiste, ni nosotros, ¿no? No estigmatizar. La próxima. No transmitir un lenguaje que genere alarma. ¿Por qué? Porque aumenta el miedo. Y el miedo es una emoción normal. Es lo que hace que no crucemos la calle con el semáforo en verde, que no pongamos la mano en el fuego. El problema es que cuando el miedo sube, se transforma en pánico. Cuando el miedo se transforma en pánico, ¿qué pasa? Actuamos racionalmente. Entonces, transmitámosle a la población que no hable de catástrofe. A veces uno escucha, yo no miro tele, pero a veces uno escucha, ¿no?, comentarios sobre qué catástrofe. Esto no es una catástrofe. Y fíjense que la palabra desastre no es similar a catástrofe. Desastre era el interjuego entre una amenaza a una población vulnerable y un riesgo medible. ¿Medible y qué? Gestionable. Entonces, transmitamos con un lenguaje tranquilo, sencillo, la próxima, que no genere ni nos genere pánico. La PAP, que estamos así aprendiendo rapidito ahora, sirve para estas mega situaciones, pero también sirve para situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Cuando a alguien lo asaltaron y acaba de perder el celular. Y uno encima le dice,
Ah, pero estabas distraído. ¿En qué estabas pensando? Pero ¿cómo vas a andar con el celular en la calle? Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de hacerle primera ayuda psicológica, de comprender cómo se siente, lo estoy reculpabilizando. Aumento el sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan que hablábamos antes? ¿Sirve en qué momento? Sí, cuando uno desde el lugar de la salud tiene que dar un diagnóstico complicado, porque no solamente, ¿no? Ahora estamos todos tomados por la pandemia, pero en realidad las otras enfermedades siguen su curso y muchas veces uno tiene que comunicar un diagnóstico complicado y el modo en que lo comunique puede ir de la mano de la PAP, ¿sí? La próxima. Y ahora vamos de lleno a nosotros, vamos de lleno a nosotros. La protección de la salud mental de los que integramos la primera línea de respuesta. La próxima. Obviamente los equipos de enfermería integran la primera línea de respuesta y tienen que dar y recibir SMAPs. La próxima. ¿Por qué? Porque forman parte de todos los niveles de intervención como lo vimos al principio. O sea, estamos en todos y cada una de las situaciones. ¿Todo el tiempo? No. No, puede ser que muchísimos de nosotros no nos enfermemos, una gran mayoría no nos vamos a enfermar, pero que vamos a ser parte de la comunidad, sí, todos somos parte de la comunidad. Que vamos a tener algún dispare del estrés vicario, sí, por supuesto que vamos a tener, vamos a ser testigos de un montón de situaciones y vamos a ser equipos de intervención. La próxima. Entonces, vamos a estar bajo los efectos de la respuesta neurofisiológica del estrés, con la ansiedad elevada, con las reacciones esperables, la próxima, y con una pequeña complicación adicional, que es que cuando sentimos que no tenemos totalmente el control de la situación, aumenta la tensión ligada al trabajo. En una enfermedad donde sí conocemos todas las medidas preventivas, pero no se conoce el tratamiento de certeza, la percepción de control de la situación muchas veces disminuye y nos hace aumentar la tensión y la respuesta del hiperalerta, con lo cual se nos puede complicar la situación internamente. La próxima. Estas diapositivas son de organismos internacionales, las que vamos a ver ahora. ¿Qué dicen los organismos? Que es frecuente que quienes intervienen y trabajan, ¿no?, con personas que atraviesan situaciones extremas, sintamos también amenazada nuestra propia vida, nuestra propia integridad. Con lo cual es evidente que nuestra respuesta neurofisiológica del estrés se va a activar, la próxima, y que vamos a estar con reacciones esperables al estrés. La siguiente. Es muy importante tener claro, ¿sí?, que además va a haber una característica particular, muy particular, que es que muchas veces nos va a pasar que no sentimos cansancio y queremos continuar. Yo escuchaba que había médicos en China que habían trabajado 35 días seguidos. ¿Qué son, paranormales? No, estaban bajo la respuesta neurofisiológica del estrés. Terminaron con un agotamiento gravísimo. Gravísimo. Agotamiento neurofisiológico, no agotamiento solamente mental, ¿eh? Y va a haber algo que también es propio nuestro, que es como la necesidad de mantenernos en contacto con los compañeros, con los que estamos atravesando la misma experiencia. La próxima. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de la población general? Que los que estamos entrenados, que somos parte de esa primera línea de respuesta, tenemos un mecanismo defensivo que se llama disociación operativa. ¿Qué significa? Que vamos a estar con la respuesta neurofisiológica del estrés. O sea, no es que no va a estar. Pero hemos recibido un entrenamiento ¿para qué? Para que cuando tenemos que intervenir, separamos las emociones, desconectamos las emociones, ponemos la cabeza fría e intervenimos. Ahora, yo le he llamado que es un arma de doble filo. ¿Por qué? La próxima.
cuando las reacciones tienen riesgo de mantenerse activadas, estamos bajo un problemita, porque dejan de ser reacciones para empezar a ser indicadores de malestar. Indicadores de malestar, ¿qué significa? Que ya están dejando de ser, que van como camino a transformarse en síntomas. Todavía no son síntomas, pero van camino a. Y entonces los tienen ahí para leerlos, no se los voy a repetir todos. Van a estar irritables, agresivos, con dificultad para dormir, no van a querer parar, o van a querer salir corriendo, se van a meter para adentro, no van a querer hablar con nadie. Van a tener alto riesgo de consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias. O, a ver, los trabajadores de la salud tenemos acceso fácil a los psicofármacos. La próxima. Y en la familia empiezan a haber conflictos. Yo hacía un chiste años atrás, decía, finalmente los enfermeros de terapia intensiva, enfermeras, terminan divorciándose, casándose con alguno de terapia intensiva. Claro, porque nos cuesta, ¿no? Porque ustedes ya muchos se deben estar riendo de esto, a veces nos cuesta relacionarnos con la familia, porque nosotros estamos con una situación en donde sentimos que estamos salvando vidas y nos vienen con cosas del devenir cotidiano, y todo nos parece una pavada, pero eso es un indicador de malestar, no es una respuesta normal. La próxima. Dentro del equipo, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una jaula de monos. Va a haber choque, va a haber roce, va a haber rispideces. Va a haber alianzas. Van a llegar los barbijos y yo guardo este paquetito de barbijo para... ¿Y eso está mal? No, de ninguna manera. Son las reacciones esperables del estrés que empiezan a cronificarse, que empiezan a decir warning, cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a estar irritables, enojones, intolerantes, irascibles, con problemas para dormir. La próxima. Entonces, atención, líderes, coordinadores de equipo, atención, por favor, atención. Ustedes conocen a su gente. Entonces, tienen que estar atentos cuando hay estos indicadores. Tienen que estar atentos a que la gente tome sus pausas de descanso. La próxima. Además de darle las recomendaciones básicas, tienen que decirle que tienen que mantener contacto con los familiares, aunque sea a través de, bueno, si estoy en terapia intensiva y estoy con todo el escafandro, le digo a algún compañero de afuera, avisale a mi familia que estoy bien. Avisale que está todo perfecto, que estoy trabajando mucho, pero avisale porque mi familia va a estar intranquilo. La próxima. Yo tuve la suerte, yo puedo decir la suerte, porque fue una experiencia de la que pudimos aprender mucho, de hacer una intervención, de coordinar la siguiente, de coordinar una intervención en los hospitales que eran de referencia. La Organización Panamericana de la Salud nos convocó a un grupo para que hiciéramos una intervención con equipos de salud. Y básicamente intervinimos, ¿sí?, en los hospitales de referencia. La próxima. Diseñamos esa intervención. Ya estábamos en la fase epidémica cuando empezamos a trabajar. O sea, ya estábamos en la fase de respuesta. ¿Y qué diseñamos? Primera ayuda psicológica para los familiares, para los trabajadores. Diseñamos lo que llamamos patrullas. Este es un término medio raro. Pero ¿qué pasaba? Los familiares no querían dejar las salas de espera porque pensaban que le estábamos mintiendo, que los trabajadores de salud le estaban mintiendo, y obviamente aumentaba el riesgo de contagio. Entonces armamos patrullas para recorrer y explicar y transmitir confianza. La próxima. Y trabajamos específicamente con quiénes, con los equipos de
enfermería, la próxima. Y en los departamentos de enfermería, en ese momento, diseñamos lo que se llamó encuesta de reacciones esperables. Había un nivel de irritabilidad, de malestar, de enojo, de discusiones, gente que hacía años la siguiente, que trabajaban, ¿sí?, juntos, habían empezado a manifestar la siguiente, habían empezado a manifestar discusiones, lo que se veía antes, ¿no? Los indicadores de malestar en el equipo. Claro, cuando les mostramos, hicimos un relevamiento, cuando les mostramos que estaban bajo las reacciones esperables del estrés, ustedes lo pueden ver ahí en los cuadros, estos Power los van a tener, así que los pueden mirar en detalle, empezaron a darse cuenta la siguiente, que mucho de las reacciones era porque estaban bajo niveles altos de estrés. ¿Sí? La siguiente, fíjense, irritabilidad, cambios bruscos del humor, prácticamente el 85-86% estaban así. Es obvio, la siguiente, que era imposible que hubiera un ambiente calmo de trabajo. La siguiente. Y entonces una cosa que aprendimos es que había un insumo clave para manejar las cosas dentro del hospital, además de las estrategias para el manejo del estrés. El insumo clave, ¿cuál era? La comunicación. Los enfermeros, los equipos de enfermería creían más en lo que decía la tele afuera que lo que en realidad pasaba en el hospital. Los enfermeros están cayendo como moscas. Íbamos a la oficina de personal del hospital, hablábamos con el sindicato, hablábamos con la jefa de enfermería y decían, no falleció ninguno. Y entonces, ¿qué armamos? Un sistema de comunicación interno que generara, ¿qué? Confianza. ¿Se entiende cómo se conectan lo que estábamos hablando antes? La siguiente. Entonces, la comunicación. ¿Por qué esta diapo? Porque los gestores, los jefes, los que coordinan, tienen que diseñar un sistema de comunicación interno que a los trabajadores le genere confianza, que puedan escuchar la verdad hacia el interior de las instituciones. La siguiente. Algunas recomendaciones básicas para cuidarnos, ¿sí? La capacitación constante, porque seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta, porque la capacitación protege de la atención. Porque si yo me siento más capacitado, siento que tengo más control sobre la situación, con lo cual baja el estrés. Si yo me disocio menos, ¿qué significa esto? Me disocio nada más que cuando tengo que intervenir, corto la disociación, cuando dejo de intervenir, tengo menos riesgo de que la respuesta del estrés me quede activada. Cuando percibo realistamente cuáles son mis límites de función, yo quisiera que no se muera nadie, no va a depender de mí. Yo voy a aplicar todo lo que aprendí, todos los protocolos que aprendí para hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, a ver, cosas que no dependan de mí, la próxima. Hay que usar los sistemas de apoyo. ¿Por qué? Porque los sistemas de apoyo tienen doble vía. Por un lado, me siento acompañado, tengo apoyo psicosocial, por eso no hay que trabajar solo. Y siento que el cuerpo de conocimiento de cómo tengo que intervenir no es el mío solamente. Puedo consultar, puedo hablar, puedo compartir la decisión. Y eso en sí mismo reduce el impacto del estrés. La próxima. Les comparto, yo colaboro, formo parte de una red que trabaja con programas de salud mental para el cuidado de los médicos. Y en Barcelona, nosotros armamos hace 15 años ya un programa en el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires en el Distrito Tercero y hace 2 años en el Distrito Quinto. Y en Barcelona hay el programa, nos lleva unos cuantos años, de hecho ese programa fue el que nos inspiró a nosotros. Estoy permanentemente en contacto con el equipo y tienen un programa también para
para enfermeras y enfermeres. Y sacaron esta publicación, ahorita nomás, hace un mes, porque ellos van adelantados en el tema de adelantados en el sentido negativo, les pegó antes la pandemia y los agarró muy desprevenidos. Y entonces sacaron una línea de recomendaciones con las que les propongo ir cerrando, ¿sí? Que le pusieron el acrónimo de Cuídate. ¿Para qué? Porque decía, comprende que hay limitaciones, acéptalas, las tuyas, las de los demás, las de las instituciones, prepárate para lo peor. No puedes estar siempre de buen humor. No te sientas culpable si lloras. Habla de lo que sientes y compártelo, ya que puede ayudarte. Una cosa importante es recordar que, a pesar de que no hay fórmulas mágicas, hay cosas que sí sabemos y podemos hacer. Tenemos conocimientos, experiencias, habilidades, protocolos que nos ayudan. No lo tenemos fácil, pero no estamos indefensos. Atención con eso. Individualmente somos más frágiles. El equipo es un elemento de protección colectiva si está cohesionado. Esfuérzate para cuidar también a tus compañeros. Al hacerlo, también te cuidas a ti mismo. Descansa. Es una obligación proactiva. No es huir, descansar. Estamos haciendo una maratón, no una carrera de 100 metros. Se comprende esto, ¿no? Tenemos para largo con esta situación. Aprovecha las ocasiones que tengas para desconectar. Esto te permitirá poder reincorporarte plenamente más tarde, la próxima. Aliméntate bien, duerme, evita el consumo de todas las sustancias que alteren tu equilibrio. Aprovecha las oportunidades que tengas para moverte, para relajarte, busca momentos de calma y de silencio. Respira conscientemente. Apréndanse algún ejercicio de respiración. Recuerden que en el hiperalerta hay hiperventilación. Si hiperventilo, aumento el hiperalerta. Yo puedo manejar la química de mi cerebro haciendo simplemente un ejercicio de respiración. El equilibrio fisiológico y psicológico no están separados. Tienes una vida que no puedes olvidar. Recuerden lo que hablábamos de la familia. Cuídate tú y cuida a los tuyos. Quienes te quieren están preocupados por ti y tú por ellos. Aprovecha la tecnología y úsalas de forma inteligente. Desconecta del ruido informativo. Protégete y protege. Sabes cómo hacerlo. Esforcémonos en la medida que podemos. Centrémonos en cada momento en la tarea que estamos haciendo. No pensemos en lo que se podría haber hecho y no es posible hacer. Y obviamente no duden la próxima de pedir ayuda profesional si tienen alguno de estos indicadores. Muchas gracias. Los dejamos con el mail de las consultas. Estamos permanentemente en contacto. Los abrazamos fuerte desde casa. Estamos todos juntos en esta situación. Es imprescindible que nos cuidemos. Que nos cuidemos puede significar que mi compañera, mi compañero no me vea bien y me lo diga. Y no nos tomemos a mal que un compañero nos diga: hey, vos que estabas siempre de buen humor, te veo irritable, te veo mal. ¿Querés que te ponga la oreja? ¿Querés que le diga a alguien de salud mental que te dé una primera ayuda psicológica? Que no va a significar hacer terapia. De pronto con esa primera ayuda psicológica y con algún ejercicio de relajación y respiración vamos a seguir adelante. Es importantísimo. Por favor, cuidémonos. Somos muy valiosos, muy valiosas. Cuidémonos. ¿Para qué? Para que salgamos adelante de esta situación con el menor impacto posible. Hasta siempre. Muchas gracias, Silvia. Para cerrar esta capacitación, en primer lugar agradecerle a la doctora Ventolila y agradecer, esto lo estamos haciendo con apoyo de UNICEF, esto hay que resaltar, así que nuestro agradecimiento a la gente de UNICEF que nos ha ayudado en estas capacitaciones. Finalmente, transmitirles que
les vamos a enviar a los que quieran, si nos envían por mail, y ya lo estamos difundiendo en las redes, la forma de conectarse con la plataforma virtual de salud del Ministerio, que tiene la web del Ministerio para capacitación, y allí hay una solapa donde hay materiales de salud mental. Hay materiales de capacitación, hay también bibliografía referente al tema salud mental en emergencias y desastres, y también están publicadas todas las recomendaciones que hemos hecho para diferentes instancias. Tenemos ya casi 10 recomendaciones, 10 documentos para recomendaciones desde cómo trabajar desde los operadores telefónicos, recomendaciones para las personas en aislamiento, para la atención en la monovalente, para el servicio de salud mental, para la atención remota por parte de profesionales de la salud mental, para cuidar a los que cuidan, en fin, hay una serie de recomendaciones que pueden acceder si quieren ustedes registrándose en la plataforma de capacitación. Así que de nuestra parte, un abrazo enorme, como dijo Silvia, un abrazo virtual enorme a todos y todas los enfermeros y el agradecimiento a la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria y ahí a la sala de situación de Telesalud, que están ahí Paula Robeto y Maya Steyman, que están siempre trabajando muy duro para que estas capacitaciones puedan salir al aire. Nos vemos pronto, porque esto continúa. Esto recién empieza. Un abrazo.